Muy buenas a todos y a todas. ¿Se nos oye bien? ¿Alguien puede escribir por el chat o afirmar? ¿Sí? Vale. ¿Tenéis habilitado también la parte del chat? Incluso... Estupendo. Muchas gracias, Álvaro, por responder. Tenéis habilitada la parte de preguntas y respuestas para cualquier duda que pueda surgir estupendo, durante la jornada. Entonces, bueno, primero, daros las gracias a todas y a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una jornada tan especial para el Cluster IAQ, en el que inauguramos las píldoras formativas online, adelantándonos un poco, pero de cara al 2026. Entonces, es un programa anual básicamente dedicado a aportar conocimiento que pueda ser transversal y que pueda ser aplicable. Entonces, hoy arrancamos con un formato especial, una mesa redonda titulada La calidad del aire interior en España, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y lo hacemos de la mano de 5 grandes profesionales, empezando por María Fígols, directora científica y cofundadora de Inbiot. También tenemos a José Luis Gutiérrez, asesor especialista en medición de radón para Radonova. Por otra parte, tenemos a Carlos Martínez, responsable en formación y transferencia de conocimiento en Sodeca. También tenemos a Fermín Subires, director del mercado Iberia en Airzon. Y por último, tenemos a Nacho Sánchez, responsable de I+D en Orcli. Entonces, bueno, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y sobre todo gracias por compartir conocimiento. Entonces, este formato, para presentarlo brevemente, se tratará de una forma algo más dinámico, serán 3 bloques de 20 minutos y también dejaremos 5 minutos para cada uno de los bloques para cualquier pregunta o sugerencia que se haga. Por último, cerraremos la sesión presentando el calendario de programas que tenemos para el 2026. Entonces, os invitamos, por supuesto, a dejar cualquier duda o todas vuestras preguntas en PIR. Entonces, ahora sí, em, vamos a comenzar situándonos en el pasado más reciente que tenemos, que ha sido la pandemia. Es decir, un punto de inflexión que ha llevado a la calidad del aire interior a la agenda pública. Sobre todo, ¿qué ha quedado de ese impulso? Entonces, mi primera pregunta, lanzo para los ponentes. ¿La preocupación de la calidad del aire interior fue un pico pasajero y duró lo que duró la pandemia, o realmente se ha cambiado cómo se están diseñando los espacios? Y otra pregunta en el mismo bloque. ¿Hemos pasado de un interés técnico a un interés realmente social? Dicho esto, por ejemplo, si quieres comenzar, Carlos. De acuerdo, Elena, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, es una pregunta que los que trabajamos en calidad del aire desde hace un tiempo nos hacemos, ¿no? ¿Esto realmente la pandemia ha traído mejoras en cómo diseñamos los espacios a nivel calidad del aire? Yo creo que estamos ante una hoja de doble filo, ¿no? Es innegable que se ha aumentado mucho el foco en lo básico, ¿no? Yo creo que a día de hoy las personas de a pie ya saben que los espacios cerrados pueden tener cierta peligrosidad, que espacios sin ventilación pues pueden hacer que se acumulen determinados contaminantes, sobre todo microbiológicos. Incluso quien más, quien menos ya sabe que si tiene un pequeño medidor de CO2 y ese medidor de CO2 da valores muy altos, pues ya sabe que puede tener algún problema. Yo por otro lado también veo y observo que se ha podido dar un retroceso súbito en cuanto la pandemia acabó. Cuando ya las vacunas empezaron a funcionar, la curva fue cayendo y demás, yo creo que se ha tenido una sensación de ya estamos a salvo y todo lo que hemos aprendido durante estos meses, pues se nos ha podido olvidar, ¿no? En concreto, por ejemplo, a lo que más me dedico yo, que es al tema de ventilación. Yo preguntabas antes si a nivel técnico, a nivel social. Yo a nivel técnico sí he visto un avance, y es que digamos que antes de la pandemia la ventilación podía ser incluso el patito feo de las instalaciones.
quiero decir, cuando se estudiaba un edificio, prácticamente que había mucha gente que decía que por qué se tenía que poner ventilación, ¿no? Que eso era un gasto, ¿no? Yo creo que ahora ha pasado, no es que tenga un papel más relevante que el resto, pero ha pasado a ser una instalación más en la lista. Pero sí que tengo la impresión de que no hemos conseguido llegar a todavía o no lo suficiente a las personas de a pie, ¿no? Creo que queda bastante por trabajar. Creo que lo que pensábamos que podía llegar a ser, que es, por ejemplo, pues que la gente tuviera en cuenta la calidad del aire de un espacio para estar o no estar, para trabajar o no trabajar, para ir a un restaurante o no ir, me parece que eso no ha pasado. Que no quiere decir que no pase en un futuro, pero creo que nos hemos quedado en un punto un poco intermedio. Ah, por otro lado, quiero pensar que ya no somos solo cinco, por ejemplo, los cinco o los seis que estamos aquí, los que entramos en algún sitio y no vemos determinadas cosas, rejillas de ventilación, o leemos un poco a cerrado y ya se nos dispara la alarma, ¿no? Entonces, si todo esto ha servido, aunque sea para que las madres dejen de pensar que nos resfriamos por ir descalzos y empiecen a prestar atención a estar en una habitación muy pequeña, mucha gente, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la opinión que tengo. Y en este caso, por ejemplo, desde la óptica de la monitorización, María, o sea, ¿crees que se ven esos cambios? ¿Ha evolucionado? Sí, la verdad es que en cierta manera sí que ha habido, bueno, la pandemia marcó un poco ese salto, ¿no? Un poco ese antes y después. Es verdad que coincido con Carlos en, en el arma de doble filo, en lo que supuso para, desde el punto de vista de la sensibilización y demás, a quedarnos un poco quizá en unos básicos, ¿no? Pero es que en cuestiones de medir, o sea, hasta 2020 la calidad del interior era algo como muy ligado a entornos industriales, ¿no? Por lo tanto, pues muy enfocado a calidad del aire exterior. Y en todo caso, pues podía haber proyectos puntuales de HVAC o sí que se medía en proyectos bueno, las inspecciones que requería prevención de riesgos laborales, ¿no? También es verdad que certificaciones tipo WELL ya se habían subido a ese carro, ¿no? Y sí que se estaba haciendo trabajo de medición, pero la ciudadanía no lo veía, ¿no? Los edificios, bueno, actuaban o la gestión para mejorar la calidad del aire solamente era algo que pasaba cuando había problemas y muchas quejas. Entonces sí que es cierto que yo veo que este momento, ¿no? de emergencia sanitaria sí que generó dos cambios. Por un lado, la forma en la que medíamos pues pasó de ser una herramienta más técnica a ser, en cierta manera, un mecanismo de confianza, ¿no? Es decir, que los datos de monitorización, en nuestro caso los datos en tiempo real, que es con lo que trabajamos, nos permitían demostrar que esos espacios eran seguros y que la ventilación funcionaba. ¿Bajo qué criterio? Bueno, eso es lo que habría que revisar, ¿no? Pero bueno, ya fue ese primer salto. Y por otro lado, me gusta verlo como si fuera una democratización tecnológica, ¿no? Es decir, que se empezaron a adoptar muchos sensores, sobre todo con toda la parte de monitores de CO2 para poder abrir vamos, en el ámbito de la hostelería, pero eso trajo también sus expectativas, ¿no? Es decir, que teníamos que ver de qué forma estábamos midiendo y con qué tipo de tecnología, pero sobre todo de cara a esa parte más social que comentabas, ya no valía con decir que ese sistema de ventilación estaba diseñado correctamente, sino que ahora lo teníamos que demostrar con datos, ¿no? Entonces es verdad que el pico mediático bajó, pero yo quiero creer por, bueno, un criterio también de optimismo que debe acompañar a mi trabajo y a cómo veo el mercado, y es que ese cambio estructural en cierta manera ha permanecido, ¿no? Desde 2020, porque bueno, sí que muchas organizaciones que empezaron midiendo casi por obligación han llegado a entender, no todas, evidentemente, pero sí que han entendido el valor. Han entendido el valor de optimizar ventilación y ese vínculo con eficiencia energética, el poder anticiparse a problemas, y quien ve un poquito más allá ha podido utilizar todos estos datos de monitorización como un reporting transparente, ¿no? Utilizar los datos para, bueno, mostrar qué es lo que está ocurriendo en tu edificio. Entonces, es verdad que la pandemia ni inició la tecnología de monitorización, ni fue digamos, el momento en el que, bueno, ahora todos estamos monitorizando. Pero sí que es cierto que maduró la sensibilización a nivel de la sociedad y sobre todo que yo creo que dejó claro que
que es la base de cualquier estrategia de ventilación, filtración o control, porque precisamente los datos es el punto de partida, ¿no? Es entender cómo está la calidad del aire para después actuar. Entonces, yo creo que ha sido como ese detonante en sensibilización para que le pongamos criterio a las instalaciones, le pongamos criterio a la tecnología de medición y le pongamos criterio a todo lo que nos queda por hacer, que es mucho. Totalmente. María antes estaba hablando también de nuevas tecnologías, por ejemplo, en el caso Fermín. Es decir, ¿creéis que también ha habido cambios significativos en esta parte de nuevas tecnologías? Hombre, pues para nosotros ha habido un cambio fundamental porque nosotros nos dedicábamos al control de la climatización y es verdad que siempre hemos ido añadiendo pues más valor, ¿no? La conectividad, el controlar máquinas de aire acondicionado, de fan coil, suelo radiante. Y a raíz de la pandemia, pues tomamos una decisión estratégica que afectaba a todo lo que nosotros ofrecíamos a nivel de control, ¿no? Que fue incluir el siguiente paso de incluir valor añadido en nuestras soluciones era la calidad de aire, ¿no? Entonces, es verdad que lo enfocamos y buscamos algo porque creíamos que era fundamental el encontrar una solución a las instalaciones ya existentes, ¿no? O sea, que creíamos que era relativamente fácil, o bueno, que existía más normativa y en instalaciones nuevas pues se podían aplicar de mejor forma las tecnologías de calidad de aire, ya sea ventilación u otro tipo de tecnología. Y lo que nosotros buscamos en ese momento y el compromiso que hemos mantenido, bueno, y de hecho este año lo hemos lanzado, en un sector en el que no estaba tan concienciado con la calidad de aire, es el sector residencial, pues buscar soluciones que se adaptasen a las instalaciones ya realizadas, ¿no? Entonces, a nosotros nos afectó la pandemia, a partir de ahí, o sea, cambiamos la estrategia de la empresa y incluimos la calidad de aire y estudiamos las diferentes tecnologías que se disponían en ese momento en el sector, ¿no? Algunas que son muy antiguas, no sé, pues estuvimos estudiando. Al final nos quedamos con 5, como era el ozono, ultravioleta, oxidación fotocatalítica, filtración, ionización, que todas en sí pues tenían unos resultados satisfactorios en función de qué aplicación, ¿no? Pues una era buena para superficie, otra no era compatible con zonas ocupadas, otra tenía muchas pérdidas de carga y al final pues nos decantamos por la ionización porque, entre otras cosas, necesitamos una solución que aprovechase pues las instalaciones existentes. Como digo, o sea, yo creo que es muy importante no solo mirar hacia futuro, hacia las nuevas instalaciones, sino mirar un poco hacia atrás, ¿no? Y poder aportar esas soluciones de calidad de aire a instalaciones que ya están hechas, ¿no? Y ahí pues optamos por la ionización pues porque buscábamos una solución que se adaptase a la instalación de conductos, respetase pues, las pérdidas de carga con las que se habían estudiado esos conductos, tuviese poco mantenimiento y bueno, y basándonos en esa instalación nos aseguraba que se iba a distribuir correctamente el aire purificado por todos los rincones, ¿no? Entonces, a nosotros como empresa nos afectó bastante la decisión que tomamos en ese momento, ¿no? De apostar por añadir a nuestro control el control de la ventilación y una solución de purificación y lo hemos mantenido. Lo hemos mantenido en un sector como el sector residencial, que cuesta un poco más. Gracias, Fermín. Se ha hablado mucho en este caso, de control y regulación. Por ejemplo, Nacho, en esta parte, ¿vosotros también habéis notado cambios significativos? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Digamos que antes de lo que fue la pandemia, hace unos años, lo que se entendía como confort estábamos basados en temperatura y humedad. Eran los dos valores con los que nosotros, digamos, nos basábamos, apoyados en la capacidad de zonificar pues las viviendas, pues obtener pues el mejor ratio, digamos, temperatura-humedad para pues, generar ese confort pues, más perceptible por parte de los usuarios. Claramente, a raíz de la pandemia, entró en juego pues, lo que es todo el tema de transmisión vírica, claramente, y ahí Orkly pues, decidió actuar.
De hecho, sacamos nuestro dispositivo de calidad de aire interior, en el cual está ahora mismo en el centro de nuestro ecosistema de productos, digamos, interconectados y eficientes. ¿Por qué hemos decidido poner la calidad de aire interior en el centro de lo que es el ecosistema Orcli? Pues porque en realidad la mayor parte de nuestras vidas las pasamos en interiores. La mayor parte de nuestras vidas estamos en ambientes más insalubres de lo que pensamos. Tampoco hay que aterrorizar aquí a la gente. Llevamos viviendo toda la vida en hogares y aquí se trata de mejorar. Soy un enamorado de la progresividad, de ir poco a poco añadiendo piecitas al puzzle, y es lo que hemos hecho desde Orcli, pero claramente, como perciben nuestros compañeros, hubo un pico de concienciación que después pues ha ido un poquito diluyendo. Las normativas no están ayudando en todo lo que deberían. También aprovecho este foro para comentarlo. Después entiendo que entraremos un poco más en harina. Pero es necesario esa concienciación, esa pedagogía, porque así como, pues yo lo digo siempre cuando comento con compañeros, tú ves un vaso de agua sucia, pues yo esto no lo bebo. Sin embargo, el ambiente, si llegas a ver un ambiente sucio, echa a correr, pero no es necesario que llegue a ese punto para estar en un ambiente pues insalubre, y por lo tanto nuestros sistemas han evolucionado para gestionar, más allá de lo que es la temperatura y humedad, pues otros parámetros como son el CO2, los COX, etcétera, etcétera, y mantenerlos en unos niveles que al final, para que el uso original esté pues, lo mejor posible. Totalmente. Gracias, Nacho. En este caso es verdad que, por ejemplo, el radón no tiene una relación directa, pero entiendo, José Luis, que el radón, o sea, últimamente se está escuchando mucho más, pues tanto en noticias, en periódicos, está más a la orden del día. ¿Puede que haya tenido también su pico de concienciación o la pandemia ha ayudado, por ejemplo, a ponerlo en el mapa? Sí, gracias, Elena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero, encantado de ver tanta gente aquí conectada. Creo que somos casi 50 los que estamos conectados. O sea, esto demuestra que hay un interés, ¿no?, por la calidad del aire interior y enlazando un poco con lo que comentaba Carlos al principio, que hablabas un poco del CO2. Pues fíjate, yo tengo aquí un monitor de estos, bueno, normalito, y evidentemente yo sí que lo noto. O sea, yo estoy aquí en un recinto muy, muy cerradito, muy pequeñito. Y bueno, ahora marca un nivel elevadísimo, entonces se nota, o sea, yo noto que el ambiente está enrarecido, ¿no? Entonces inmediatamente abro la puerta y es como volver a respirar de nuevo, ¿no? En el caso del radón, eso en cambio no lo notas, o sea, en el caso del radón, yo aquí ahora podría tener millones de becquerelios que estaría hablando perfectamente como lo estoy haciendo ahora. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Pues yo creo que con la pandemia, por fin, la sociedad se dio cuenta de que el radón en el interior de los edificios era un parámetro más de la calidad del aire interior. O sea, todos los parámetros que medís todos vosotros, el radón es uno más de ellos. Tiene las características peculiares de que es el único que es radiactivo. Pero es uno más, es un parámetro más. Entonces, a partir de la pandemia, yo sí que notamos que había un incremento en el interés, ¿no? Por decir, bueno, la calidad del interior, queremos tener ambientes saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, queremos también saber cuánto radón tenemos en nuestro edificio, ¿no? Y eso, a medida que la pandemia fue disminuyendo la intensidad, nosotros quizás en la parte que nos afecta a nosotros no vimos un cambio significativo en el interés por la medida de radón, sino que todo lo contrario. ¿De acuerdo? Pero bueno, hablaremos después un poco más en profundidad de ese tema, ¿no? Quizás debido también motivado por la nueva legislación, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que lo bueno que tuvo la pandemia es quizás eso, ¿no? Introducir otro tipo de parámetros dentro del puzzle que es la calidad del aire interior, ¿no? Y empezar a hablar también quizás un poco de ambientes saludables muchas veces. Y ahí también se introduce en la ecuación el gas radón, ¿no? Porque, bueno, como comentaba Nacho, tú no entrarías en un lugar en el cual, imagínate que entras en un edificio y lo ves todo negro, pues ahí no te vas a meter, o sea, porque dices, uff, ¿qué pasa aquí? Hay humo, yo aquí no voy a entrar, ¿no? Eh, si pudiéramos hacer una traslación al radón, pues a lo mejor también ocurriría lo mismo, ¿no? Dirías, uy, ¿qué pasa aquí, no? Lo que pasa es que el radón no lo vemos. Entonces, pero en nuestro caso sí que hemos visto un incremento, o sea, que no paró con la pandemia, sino que se ha mantenido
y sigue más. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Es decir, si algo nos ha dejado o he entendido yo de este bloque, es decir, que la pandemia no solamente abrió el debate, sino que aceleró tendencias que ya venían y ahora a lo mejor son más estructurales. Puede ser, es decir, hemos hablado de mayor medición, más ventilación y más controlada, también un foco en el radón y tecnologías con evidencias, es decir, no solamente sacar nuevas tecnologías, sino que ya se puedan contrastar con datos. Entonces, en este caso, si os parece bien, abrimos el turno de preguntas, es decir, las podéis escribir en el chat o en el PIR para recogerlas y en caso de que ahora, vamos a echarle un vistazo, de que ahora, vale, mira, Belén Salva nos comenta, un momento, encontraré su pregunta. Una pregunta un poco larga, ¿eh? Vale, sí, cierto, un poco larga. Es decir, en purificadores de aires electrónicos y posible formación. Puede que no sea tanto una pregunta como seguir aportando valor en este caso, puede ser. Hay una pregunta al final, sí. Opinión de los Ah, ponentes sobre vale, este asunto. de acuerdo. A ver, creo que Belén está comentando la posible incidencia de nuevas tecnologías que, como tú decías, no estén tan contrastadas en la generación de productos secundarios. A ver, esto es algo que ya durante la pandemia preocupó al Ministerio de Sanidad. De hecho, sacó una nota informativa a este respecto y hay determinadas tecnologías, efectivamente, las más oxidantes, que pueden generar contaminantes secundarios. O sea que yo creo que aquí mi opinión es que debemos regirnos por el principio de no empeoramiento. Quiero decir, al final las tecnologías que usemos tienen que estar contrastadas. Yo creo que no existe la tecnología que sirva para todo, sino que cada una va a estar un poco especializada en un tipo de cosa. Y como digo, tecnologías contrastadas que tengan detrás las pruebas correspondientes y que aseguren la no generación de sus productos. Entiendo. ¿Algún compañero más quiere, algún ponente más quiere aportar? Bueno, Uy, perdón. dale, adelante, que trabajáis en purificación vosotros, solo quería añadir otra cosa. Tú primero, María. Venga. No, simplemente, aparte de agradecerte, Belén, el comentario, sé que es algo que os preocupa y sobre todo al margen de lo que estaba comentando ahora Carlos, ¿no? de la validación de las tecnologías, también los criterios, ¿no? Primero poder trabajar, o sea, más que implementar todo tipo de tecnología desde el principio en edificios, es irnos primero al origen, ¿no? A la raíz. Por supuesto, en el diseño, en la construcción, en el equipamiento y mantenimiento de los edificios, trabajar con la reducción de posibles fuentes de contaminación, ¿vale? Es el primer punto de partida. Luego trabajar con las principales estrategias, las que nos van a dar un coste-beneficio más razonable, que tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista energético como en la propia tecnología en sí, ¿no? A nivel de salud. Es decir, quizá antes de implementar muchas otras tecnologías, tenemos que trabajar con una dilución de contaminantes, que es lo que ya viene recogido dentro de la propia normativa. Es el primer paso, es la dilución, y luego ya pasaremos, ¿no? Es decir, que cuando integremos nuevas tecnologías, por supuesto, aparte que van a estar validadas, que tengan todos esos procedimientos detrás y esa validación desde posible contaminación secundaria, que sea siempre en ese trabajo complementario a la propia estrategia previa al edificio. O sea, esa intención, creo que estamos todos de acuerdo en no poner simplemente tiritas a lo que estamos haciendo. Es decir, que la estrategia de calidad del aire interior es una estrategia global del edificio desde que lo concebimos y mientras lo utilizamos, y no como una tecnología aislada que vamos a implementar. Entonces, cualquier tecnología de forma aislada y analizada de forma aislada puede tener un impacto muy positivo desde el punto de vista de la calidad del aire interior. Lo que tenemos que hacer es entender en qué sistema está integrado y tener un orden de prioridades, creo yo. Bueno, un poco en línea con lo que estabais comentando, hay que aplicar nosotros entendemos que a cada tipo de contaminante hay que aplicar sobre la tecnología más adecuada. De hecho, nosotros, en nuestro caso, el control de calidad de aire lo dividimos en la parte de ventilación y la parte de purificación, porque hay, por ejemplo, el CO2 no te queda más remedio que ventilar para poder diluirlo.
Y en el caso de los componentes que se generan y demás, nosotros, bueno, he pasado un poco por encima cuando estuvimos analizando las diferentes tecnologías. Es verdad que nos basamos mucho en lo que he comentado, orientado a que fuese aplicable hacia instalaciones ya existentes, pero también se estuvieron analizando la generación de sus productos y demás, ¿no? Ahora en otro bloque que hay comentaremos los diferentes ensayos que hemos realizado y de hecho precisamente, pues por ejemplo, en el caso de ionización, que creo que lo consultaba Belén o Luis, en el caso de ionización nos fuimos a un laboratorio en Estados Unidos, en Nueva York, porque ellos son muy restrictivos y tienen ya más experiencia con la generación de ozono, ¿no? A través de ionizadores, ¿no? Y claro, nosotros pues estábamos muy preocupados en que, como ha comentado Carlos, o sea, tú lo que buscas es un beneficio, no hace un perjuicio. Entonces, en estos laboratorios fue donde testamos pues este tipo de productos, este tipo de soluciones para ver qué nivel de componentes se generaban. Y por supuesto, bueno, los niveles de ozono que se generan están por debajo de la UL 2998, una normativa que además que es muy restrictiva allí. Y esto en el caso de la ionización, pero como hemos comentado, yo creo que cualquier tecnología que se aplique, sobre todo con algo tan delicado que es la calidad de aire, que es que no se ve. O sea, para ser creíbles tenemos que hacer ensayos, pero es que también para demostrar que no genera ningún otro tipo de subproductos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? Que tengamos en cuenta eso. Vale. Nacho, quería comentar algo. Sí, una pequeña, cogiendo el guante a mis compañeros, sobre todo que me ha gustado lo que ha comentado María, que la calidad de aire es una estrategia global que no tiene solamente que ver con ventilación sensórica, sino que se tiene que concebir desde el nacimiento del edificio. Claramente nosotros podemos tener la mejor sensórica, las mejores estrategias. Sin embargo, si desde la construcción no se eligen materiales adecuados, no se eligen ciertos tipos de componentes, barnices, etcétera, etcétera, podemos tener fuentes de contaminantes persistentes que va a ser muy complicado eliminar en el tiempo, porque el enemigo lo tienes en casa, digamos. Entonces hay que concebir esto desde el nacimiento del edificio, por supuesto. Absolutamente de acuerdo. Sí, José Luis. Sí, yo quería añadir a lo que habéis dicho también una cuestión muy importante y es la concienciación del público en general. Es decir, y siendo con lo que comenta Nacho, ¿no? Podemos tener lo mejor de lo mejor, pero si el público en general no está concienciado de lo importante que es vivir y trabajar, las dos cosas, ¿no? Porque básicamente creo que eras tú, Nacho, el que decías que prácticamente nos pasamos la totalidad del día en un ambiente cerrado, bien sea en un espacio, bien sea en una oficina o bien sea en nuestra casa, pero estamos cada vez, lamentablemente, menos tiempo al aire libre, ¿no? Entonces, si no somos capaces de convencer a la población de que es tremendamente importante que tu ambiente sea saludable, nos da exactamente igual como la calidad de los equipos que tengamos para medir, o sea, porque no servirá de nada. Entonces, yo creo que eso es muy importante y es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy. Es decir, o sea, este tipo de llevar al público en general el problema, ¿no? Y concienciar un poco de que esto realmente es importante. Y que cada uno lo hemos experimentado. O sea, todos hemos estado, por ejemplo, en bares hasta las tantas de la mañana, antiguamente cuando se podía fumar, salíamos a la calle y parecía que decías, ostras, o sea, podía respirar, ¿no? Pues eso quizás es un poco lo que tenemos que recuperar, ¿no? Decir, bueno, es muy importante estar en un ambiente que sea saludable para nosotros, para nuestros hijos, etcétera, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante. Muchas gracias, José Luis. Si seguimos avanzando y recogemos el guante y nos centramos en el presente, es decir, por ejemplo, ¿cuáles consideráis vosotros que son las tendencias que están marcando la agenda de la calidad del aire interior hoy en día? O, por ejemplo, ¿qué nos pide la nueva normativa y hacia dónde nos lleva la EPBD? En este caso, José Luis, sé que has terminado la pregunta anterior, pero ¿cuál sería tu opinión sobre la legislación, a lo mejor en este caso enfocada al radón?
Sí, vamos a ver, la legislación enfocada al radón es lo que realmente está ahora dando un impulso, ¿no? Más evidente a que se lleven a cabo medidas, ¿no? Que es realmente lo que hace falta, es el primer paso que tenemos que dar del tener una fotografía del nivel de radón que tenemos en nuestros edificios, tanto a nivel residencial, que eso está básicamente legislado a través del el Código Técnico de la Edificación, como en ambientes laborales, que eso está legislado por el Real Decreto que modificaba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las radiaciones ionizantes, que se publica en diciembre del año 2022, hace ya casi 3 años, y recientemente la instrucción que desarrolla parte de ese Real Decreto, que se publicó el 1 de mayo de este año, y que está teniendo un impacto muy grande en la movilización de las medidas de radón en puestos de trabajo. ¿De acuerdo? O sea, a partir de la publicación de esa instrucción, pues se ha incrementado casi más que exponencialmente las preguntas, las solicitudes, etcétera, 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 de medida en puestos de trabajo. Y quizás no porque haya habido un aumento enorme del interés por la medida de radón, sino porque ahora está en la legislación. O sea, porque si no lo hacemos, la inspección de trabajo, dentro de sus competencias, una de ellas es exigir al puesto de trabajo que presente los resultados de la evaluación a la exposición de radón. Y si no se hace eso, van a ser sancionados. Es así de claro. Entonces, quizás eso de alguna forma está motivando también ese incremento de medidas, ¿no? Y eso y ahora es una percepción muy personal, pero yo creo que de alguna manera eso va a movilizar también las medidas en el ambiente residencial, porque en resumidas cuentas, como comentábamos antes, es decir, queremos vivir en un ambiente saludable. Entonces, si yo estoy en mi puesto de trabajo y resulta que han venido a medirme una cosa que no he oído hablar nunca, que se llama radón, pues hombre, yo quiero saber si eso lo tengo en mi casa también o no. Entonces, de alguna manera eso también va a movilizar eso y al final el resultado va a ser, en el tema del radón, un ambiente mucho más saludable a todos. Pero luego vendrá la segunda parte, es decir, la medida de radón no nos protege del radón. Eso es muy importante saberlo, ¿vale? Igual que cuando vas a hacerte una radiografía, el detector que tiene el técnico que hace la radiografía, ese detector no le protege absolutamente de nada de los rayos X. En absoluto. Le protege el haberse puesto un mandil plomado. Eso sí que le protege. ¿De acuerdo? El otro simplemente le sirve para saber cuánto puede estar recibiendo. Pero bueno, eso se da ya pasitos a pasitos. O sea, yo también soy muy optimista y vamos avanzando muchísimo, movidos por la legislación vigente que hay ahora. Qué bien, qué bien. En este caso, si lo trasladamos, por ejemplo, a los parámetros de indicadores de IAQ, María, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, un poco al hilo justo de lo que comentabas ahora sobre el radón, o sea, que se ve muy clara, ¿no? esa evolución o esa tendencia, ¿no? de objetivizar la calidad del interior a través de parámetros claros, ¿no? Y es una cuestión de identificar muy bien estos parámetros, de alinearlos con la evidencia científica que ya tenemos y con lo que nos está diciendo la EPBD, que es medir, evaluar y actuar, que eso es lo que nos quedará por hacer, porque simplemente midiendo es verdad que no vamos a resolver nada, ¿no? Entonces, en este sentido, el foco principal de los contaminantes de calidad del interior es de lo que ya hemos ido saliendo. Por supuesto, el punto de partida, como comentaba antes Nacho, ha sido conocer las condiciones higrotérmicas que no son como tal contaminantes, sino que van a ser, ¿vale? unos indicadores del confort, pero también unos detonantes de la propia evolución de muchos de los parámetros, ¿no? Es decir, con esas condiciones cambiantes de temperatura y humedad veremos también esa correlación con otros de los parámetros, como puede ser también la emisión de determinados contaminantes como los volátiles o el formaldehído, el cómo se van a ir distribuyendo las partículas, cómo afecta toda la parte de humedad a tema microbiológico. Entonces, ordenándolo un poco, es el CO2 ha sido siempre como ese indicador clave de la ventilación, pero ya no solamente ese como tal, quiero creer que ya tiene ese paso más allá, vinculado con el confort desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Ese rendimiento en un espacio vinculado con cuál es esa concentración tan elevada y esa sensación que sí que se percibe, ¿no? de acumulación de contaminantes. Por otro lado, toda la parte de partículas en suspensión, donde
diferentes tamaños de partícula van a tener diferentes impactos, ¿no? Pero sí que cada vez van a ser más relevantes, por un lado por la cada vez más estricta Directiva de Calidad del Aire Exterior, que nos va marcando unos límites máximos de exposición a partículas, y también, claro, por su relación con patología respiratoria y cardiovascular, que cada vez está más estudiada y más demostrada, ¿no? Por otro lado, estaría, por supuesto, radón, claro, que ya hemos comentado. Toda la parte química, los compuestos orgánicos volátiles y el formaldehído muy vinculados con los materiales de construcción, con materiales, con productos de limpieza, productos de higiene diaria, es decir, toda esa parte más volátil, más química que encontramos con frecuencia y que la fuente es sí o sí dentro de los edificios. Y tendríamos también todo el paquete adicional de los compuestos orgánicos semivolátiles o persistentes que ya tienen un componente a nivel, digamos, a nivel de salud mucho más persistente también, ¿no? Entonces, todo esto o estos grupos grandes de contaminantes son los que, en función de esas condiciones de temperatura y humedad, nos van a permitir entender mejor cuál es la evolución, ¿no? Y yo creo que dentro de esta tendencia de lo que son los contaminantes, vuelvo otra vez a la tendencia de la ventilación, es decir, entender muy bien qué estamos ventilando o por qué estamos ventilando y cómo cambian todos estos contaminantes en función de la ventilación, porque una ventilación puede estar funcionando pero no estar bien diseñada para realmente barrer todo el aire y realmente renovar todo el aire que tenemos en un espacio interior. Por lo tanto, es importante entender esa paquetización de los contaminantes, entender esa necesidad de medir, pero entender también el cambio de paradigma que está planteando la EPBD, que es no solamente hablar de eficiencia energética, que por supuesto que es el punto de partida, por algo es la Directiva Europea en Eficiencia Energética, pero que integra, o por lo menos ya menciona, veremos qué es lo que pasa con la transposición a la normativa actual, sí que integra calidad ambiental interior, integra monitorización, integra control como parte del rendimiento de los edificios, ¿no? Esa idea de no solamente optimizar kilovatios hora, sino también, bueno, pues optimizar ppm, microgramos metro cúbico o becquerelios, pero hablar desde parámetros concretos y que todos los parámetros los podamos medir y los podamos optimizar. Entonces, claro, esto puede llegar a ser un planteamiento muy técnico, ¿no? El tener toda esta visión de parámetros aislados, y esa es la evolución a la que vamos, ¿no? De ir de, vale, pues 600 ppm de CO2, que creo que necesitamos aquí, los vamos a entender, pero quizá ese público general que necesita toda esta información no lo va a entender, ¿no? Y vamos a necesitar, en todos los parámetros en los que estamos trabajando, hacer una conversión de datos a información que nos permita entender de forma conjunta cuál es esa calidad del interior, ¿no? Y cómo dar ese salto de un microgramo metro cúbico o de un becquerelio, cómo lo pasamos de ahí a una información que sea comprensible, y porque si no, bueno, no entendemos un dato de base, va a ser difícil que entendamos la información al final, ¿no? Por eso yo creo que para pasar después a entender y poder hablar de indicadores de calidad de interior que comentaremos ahora, es primero entender muy bien qué es lo que estamos midiendo, por supuesto, con qué tecnología, qué frecuencia, pero sobre todo saber muy bien convertir esa información o al revés, esos datos en información clara que nos va a permitir entenderlo muy bien desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista del usuario final, ¿no? Y en este sentido, bueno, le paso la palabra a mi compañero Nacho, que va a permitir, ¿no?, como toda esta documentación o esta información tan técnica de medir con sensores concretos, parámetros muy concretos que definen muy bien la calidad del aire interior, nos va a permitir pasar no solo a medir, sino a informar y controlar para mejorar esa calidad del aire en un espacio interior. Pues tal como dice María, claramente a nosotros los técnicos nos encantan los números, nos encantan los becquerelios, pero al 99,9% de la gente son temas muy abstractos. A una persona que le digas que tiene 200 ppm de CO2 en su hogar, le puede sonar o a muchísimo o a esto no es nada. Entonces, en realidad, una de las estrategias que estamos siguiendo en Orcli de cara a hacer pedagogía, a enseñar más allá de lo que son los propios números, las propias cifras, es el aglutinar
pues estos indicadores que comenta María, pues como puede ser el CO2, las partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, etcétera, etcétera, pues más en sensaciones. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo, pues, yo diría que bastante potente en el aglutinar, claramente basado mucho de ello en el Resetter Index, pues estos indicadores para que al usuario final le hable de sensaciones. Nosotros aglutinamos CO2, las partículas en suspensión 2,5 y los COFs en lo que llamamos calidad del interior, que es distinta de la calidad de ventilación, que aglutina lo que es el CO2 y los compuestos orgánicos volátiles. Claramente, pues el confort térmico, eso casi todo el mundo lo entiende. Igual algunos siguen ligándolo solamente a la temperatura, pero bueno, ahí ya el binomio temperatura-humedad pues nos suena más familiar. Pero asimismo, y también a raíz del COVID, uno de los indicadores también basado en el Reset Air Index que hemos incluido en nuestro Sendari es la seguridad ante una transmisión vírica. Esto ya son sensaciones que es más sencillo de entender por parte del usuario, más allá de que sea el sistema, el ecosistema, el que actúe directamente en base a datos reales, dinámicos y no a base de datos, digamos, de cálculo, datos estáticos. Es decir, el usuario final no debería de hacer nada más allá de entender qué está sucediendo y cómo está actuando su sistema de manera autónoma y basado en lo que sucede realmente, ocupación, momento del día, concentración de distintos indicadores basado en sensores reales. El usuario final no tiene por qué decidir, y de hecho es que sinceramente consideramos que no sabríamos, el 99,9% de la gente no sabría cómo actuar y eso lo tiene que hacer ya el sistema, pero lo que sí que debemos como técnicos es el hacer amigable y entendible la tecnología a todas las personas, de tal forma que pues, se pueda democratizar este conocimiento haciéndolo pues, más amigable, más masticable y pasando de Becquerelius, que es una unidad que me encanta, la verdad, pues a lo que es transmisión vírica y pues, a conceptos más amigables. Creo que estás muteada, Elena. Carlos. Gracias, Ignacio. En este caso, si relacionamos las tendencias actuales, por ejemplo, con la eficacia de la ionización, Fermín, ¿qué nos podrías contar? Pues se lo escucha así, ¿no? Sí. Bueno, yo antes que eso, creo que siguiendo con lo que está comentando Nacho, ya he comentado algunos compañeros, para nosotros o sea, es fundamental darle visibilidad a la calidad de aire. O sea, nosotros veníamos de sistemas de control y nos hemos dedicado toda la vida a sistemas de control que gestionábamos temperatura y humedad, ¿no? Y gestionábamos pues suelo radiante, suelo refrescante, combinado con aire. Al final siempre había una percepción real de calor, de frío, bueno, si tienes un suelo refrescante, incluso puedes ver una condensación en un momento dado si el control no es el adecuado. Pero siempre había una respuesta, había una percepción de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Tenías calor, tenías frío. En el momento que controlas o intentas controlar, monitorizar y controlar la calidad de aire, estás controlando algo que no se siente. O sea, realmente no lo sientes. O sea, bueno, se han puesto casos muy extremos, ¿no? Que está en la discoteca cuando se fumaba y estaba lleno de humo y demás. Pero normalmente en el día a día no lo notas. Tú no notas si la calidad del aire es buena o es mala. Y es fundamental que eso, o sea, yo sé que soy muy pesado, bueno, pues como la semana pasada tuvimos la feria de clima, pues me siento pesado hasta conmigo mismo con el hecho de que tenemos que hacer visible lo invisible, pero es que es así. Es que es así. O sea, nosotros desde que incorporamos calidad de aire en todo nuestro sistema, pues nos hemos encontrado con muchas instalaciones en las que no tienen ni ventilación. Y el mero hecho de ponerle un sensor de calidad de aire, como estaba hablando los compañeros, que sea muy sencillo, o sea, que tengan la capacidad de transmitir de forma sencilla al usuario, oye, si la calidad de aire es buena o es mala, en función a los parámetros, no si hay más de 600 partes por millón, no, mira, están rojos, están amarillos, están verdes.
incluso instalaciones que no tenían la posibilidad de actuar, bueno, pues le daban una señal al usuario para decir, oye, mira, esto se soluciona a lo mejor ventilando, ¿no? Y cogía y te abre la ventana y ven cómo baja el nivel de calidad de aire porque pasa de amarillo a verde o pasa de rojo a verde, ¿no? Entonces, creemos que es fundamental hacer visible lo invisible y hacerlo sencillo, ¿no? Hacerlo sencillo y llevarlo a todo el mundo. Es verdad que en terciario tenemos, o sea, hay más facilidad, en terciario tenemos la normativa nos ayuda, pero el residencial siempre va detrás. O sea, la normativa de residencial siempre va detrás y creemos que somos los fabricantes los que tenemos que hacer también esa labor de concienciación, ¿no? Y los grupos, los clústeres, como es el caso del clúster y demás. O sea, que no lo dejemos todo en manos de ciertas multinacionales como puede ser Dyson o como puede ser incluso IKEA está trabajando con purificadores, ¿no? Y creo que es muy importante eso, ¿no? Es muy importante el poder hacer visible lo invisible. Y no solo a la hora de la percepción, a la hora de lo que habéis comentado alguna pregunta en el chat. O sea, nosotros, si se utilizan nuevas tecnologías, ¿no? Como todas las que hemos comentado antes, o cualquiera que se ponga en funcionamiento, consideramos que es fundamental el poder dotar de ensayos para dar credibilidad a la tecnología que esté utilizando. O sea, nosotros, es verdad que tuvimos una grata sorpresa porque teníamos nuestro ensayo interno y cuando salimos, pues, por ejemplo, en España al IPROMA para que un laboratorio externo nos diese los resultados, pues bueno, la reducción de partículas en suspensión de un 98% en 24 horas estaba por encima de los datos que nos habían salido a nosotros y en volátiles del 50% en una hora, pues también, además de la flora de las bacterias, de los mohos y levadura que estaban en torno a los 68, otros 98 y con diferentes, bueno, eso fue lo que hicimos con IPROMA, lo que hicimos con la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona, que fue bacterias en concreto, la inocuidad para personas y el polen, que es algo también muy, que ha sido interesante y esa reducción del 50%, sobre todo cuando había altas concentraciones de polen, ¿no? No en las bajas, en las altas, pero las altas hacen daño, ¿no? Nos aportaba muchísimo. El COVID, por ejemplo, otro caso, ¿no? que aunque ahora no, pero fue el motivador de la pandemia y de todo esto, pues el 99% de eficacia frente al COVID, ¿no? Lo hicimos en Texel, en un laboratorio de París, pues por un tema de seguridad que tienen y demás, pues aporta eso. O sea, es otra forma de hacer visible lo invisible, ¿no? De decir, oye, mira, estos son los resultados de esta tecnología. Y en el caso de, por ejemplo, de sus productos que también nos preocupaban, pues creo que lo comenté antes a raíz de la pregunta de uno de los compañeros, ¿no? Lo hicimos en Intertech en Nueva York, el laboratorio Intertech en Nueva York, pues para que nos diesen la certificación UL 2998 de no generación de ozono, ¿no? Entonces, y creo que es fundamental. O sea, llegamos incluso hasta con un laboratorio alemán, con Olfa Sense, llegamos a hacer test sobre los olores, ¿no? Conseguimos un 40% de reducción en tabaco, en el olor a tabaco, y un 45% en la comida. De reducción química, porque es curioso que la nariz tiene una saturación y a partir de un nivel ya no notas reducción, ¿no? Entonces, pero bueno, estos son ejemplos. Yo creo que tenemos que dotar de visibilidad, ¿no? De visibilidad a lo que hacemos, a lo que se puede hacer, a lo que se puede llegar a hacer. Y respecto a lo que estáis comentando de la ventilación, nosotros lo que sí nos hemos dado cuenta, pues al incorporarlo en todos los sistemas, es la cantidad de instalaciones que hay sin ventilación. O sea que, porque cuando hablamos aquí de ventilación y hablamos de normativa, estamos hablando de instalaciones nuevas. Pero sistemas de control sobre una máquina de conducto, que es lo que nosotros, nuestras principales instalaciones que se hacen sobre instalaciones ya construidas, de viviendas ya construidas, pues hay muchísimas que no tienen ningún tipo de solución de ventilación, ¿no? Y creo que esa concienciación
Y esa visibilidad la tenemos que dar entre todos los actores, entre las asociaciones, los fabricantes, los técnicos, los profesionales y la administración también, ¿no? Fantástico, Fermín. Entonces, la conclusión que he sacado yo, es decir, todos los actores están convergiendo en un mismo punto, que es decir, medir mejor, interpretar mejor todos estos datos y al final intentar actuar mejor. Siempre y cuando, o sea, tengamos en cuenta, bueno, pues el binomio entre energía o eficiencia energética y salud, que ya no se puede separar. Entonces, revisando la parte de preguntas, Laudelino nos ha escrito una pregunta abierta a todos los Perdona, ponentes. Elena, perdona que Sí, te interrumpa. Es que me gustaría aportar también a este Puma, punto, si no te, si claro. no te importa. A ver, creo que tu pregunta original del bloque era un poco qué tendencias dentro de la calidad del aire están teniendo un mayor seguimiento en la actualidad. Yo creo que como mis compañeros ya han hecho un repaso bastante bueno de varias de ellas, desde el punto de vista de la ventilación, a mí me gustaría añadir que, bueno, quizás estamos en un punto en el que la normativa y la concienciación y la forma de diseñar los sistemas de calidad del aire tienen mucho que ver, como estaba diciendo, con la eficiencia energética, no se pueden diferenciar. En ese sentido, las tendencias arquitectónicas están pasando por mejorar mucho el aislamiento y la estanquidad de los edificios, tanto de los nuevos como de la rehabilitación energética de los antiguos. Y aquí es donde la ventilación tiene un papel todavía mayor o más fundamental, ¿no? Estamos haciendo edificios más estancos y más aislados y estamos sin darnos cuenta, ¿no? Decía Fermín que se había dado cuenta de que no tenían, que había muchos edificios que no tenían ventilación, esto es real. Antes de la aplicación del código técnico y del RITE había muchos edificios que no tenían. Entonces, si al aplicar nuevas soluciones de aislamiento, reducimos, digamos, la ventilación natural involuntaria que están teniendo esos edificios, pues todavía tenemos más peligro de acumulación de determinados contaminantes, ¿no? En este sentido, repito, tanto por edificios nuevos que ya se construyen con más aislamiento como por la rehabilitación energética, yo creo que hay una serie de factores que están cambiando mucho la manera en la que hacemos o diseñamos sistemas de tratamiento del aire. Para empezar, creo que hay un rey por excelencia que son los sistemas con recuperación de calor. Al final, esa conjunción de calidad del aire interior y eficiencia energética te lo da un equipo que es capaz de ventilar, ¿no? De introducir suficiente cantidad de aire fresco, extraer la cantidad de aire viciado que corresponda. Además, el aire que está introduciendo lo está introduciendo filtrado mecánicamente, ¿vale? Para evitar la entrada de partículas. Y además está consiguiendo, digamos, que el aire entre a una temperatura y a veces a una humedad, digamos, más favorable para lo que nos interesa, ¿no? Que no sea esa ventilación que hacían las abuelas de, bueno, abro la ventana y me da igual que haya 5 grados que hay que ventilar, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que este es uno de los puntos que más está evolucionando. El segundo punto me parece que también lo han comentado mucho, se está empezando a medir, se está empezando a monitorizar y se está empezando a ventilar, por suerte, a ventilar bajo demanda. Es decir, no a ventilar de cualquier manera, sino nuevamente conjugando calidad del aire y eficiencia energética, prestar atención a determinados contaminantes que son los que nos van a dar una pista de lo que está aconteciendo y ventilar en consecuencia, ¿no? El CO2 ya se ha comentado. María, podríamos debatir largo y tendido si se considera un contaminante o no se considera un contaminante, pero lo que está claro es que es un muy buen indicador de cuánta cantidad de personas hay en un espacio y qué peligrosidad puede haber de que haya tanta acumulación de personas. Creo que también han comentado el tema de los compuestos orgánicos volátiles. Ocurre lo mismo, ¿no? Va a ser un muy buen indicador para ventilar en función de la contaminación que vayan a emitir los propios materiales de construcción. Entonces, recuperación de calor, ventilación bajo demanda y por último, se le está empezando a prestar más atención a determinados contaminantes, como hemos dicho, los compuestos orgánicos volátiles, ya ha hablado José Luis del radón. Entonces, un poco, esas son las tendencias que detectamos nosotros en este sentido. Gracias, Carlos, que casi me pasó tu intervención. En el chat veo que bueno, está bastante activo y Laudelino pregunta abierta a todos los ponentes. Menciona que una marca de ionización bipolar, si pasa pruebas de no generar ozono
y no genera subproductos para los laboratorios externos, incluso con ensayos de espectrometría de masa y otros reactivos químicos, si sería totalmente válido. Perdonad que no he formulado, creo que la pregunta correctamente. Es decir, si una marca de ionización bipolar sería totalmente válido para la purificación de aire. ¿Cuál sería vuestra opinión al respecto? Si me he explicado correctamente. Bueno, yo es que creo que lo he dicho al principio, válido, bueno, ¿válido para qué? Al final no, mi opinión es que no existe una tecnología, una sola tecnología que pueda hacer frente por sí sola. Yo creo que mis compañeros ya lo han comentado, que esto tiene que ser un juego de equipo. No existe ninguna tecnología que pueda hacer frente por sí sola a todos los contaminantes y a todos los posibles riesgos que haya dentro de los edificios. En primer lugar, porque dependerá del tipo de edificio y de los riesgos que tenga asociados, de la cantidad de personas que haya en él, de los materiales de construcción que se utilicen. Y en segundo lugar, porque para hacer un tratamiento del aire completo hace falta una combinación de tecnologías. Entonces, como siempre, yo creo que lo hemos comentado. Prudencia, combinación de tecnologías, ninguna vale para todo por sí sola y bueno, ver un poco cuáles son los condicionantes iniciales antes de aplicar cada cosa. Gracias. ¿Algún ponente más quiere comentar al respecto? Bueno, yo hacer hincapié en lo que hemos comentado antes y lo que comenta Carlos. O sea, nosotros el que nuestro control se base tanto en la ventilación como en la como en la purificación, es porque ninguno de los dos, pues, o sea, que tienen que ser complementarios. O sea, por sí solo no hay ninguno. O sea, aquí consultaba si es totalmente válido el hecho de que pasemos la UL, que pasemos. Realmente esas pruebas son para la generación de sus productos. O sea, lo que nos, digamos, lo que da visibilidad, yo sigo con lo de la visibilidad, ¿no? Lo que da visibilidad al hecho de que es efectivo son el resto de ensayos, los ensayos que te acreditan que reduce el número de partículas en suspensión, que reduce el número de bacterias y eso es lo que te da, o sea, eso es lo que te da esa tranquilidad, ¿no? Al final tienes que salir a laboratorios externos y buscarlos donde, bueno, pues en el caso de los hornos lo buscamos en Estados Unidos porque son los que están más avanzados en ese sentido. Pero por sí solo no es, o sea, por sí solo no hay ninguna tecnología que te lo pueda solucionar todo. Es un complemento y el saber controlar y jugar con ambas, ¿no? Incluso en el chat creo que han consultado algo sobre el tema del free cooling, que para nosotros es fundamental, siempre lo ha sido y ahora que hemos hecho esa simbiosis de control de la climatización con la ventilación, estamos sacando mucho partido, ¿no? Porque aparte, o sea, el free cooling, aparte de lo que te aporta de aire limpio, lo que limpia y demás, encaja dentro de hacia dónde vamos, ¿no? Con la EPBD, ¿no? Pues ahora lo veremos también, pero que la EPBD te habla también de calidad de aire, pero su base es la eficiencia, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Siguiendo con las preguntas, porque veo que está bastante activo el chat. Belén Zalba nos pregunta, rehabilitación, instalaciones existentes. ¿Qué opináis sobre la ventilación mecánica descentralizada? Es decir, doble flujo, recuperación de calor, filtrado y difusión por desplazamiento. Claramente, desde el punto de vista de Orcli, nosotros apostamos por la ventilación mecánica controlada de doble flujo. Claramente vemos que es la tecnología que aúna eficiencia energética junto pues, con las características digamos, que le pegan a la calidad de aire a través de la ventilación. Claramente la ventilación se emplea más para diluir contaminantes, mientras que otras tecnologías pues, sirven para hacer decantar, si puedo usar esta expresión a través de los ionizadores. Pero claramente en la rehabilitación de edificios, la normativa también nos debería echar una mano para implementar, digamos, tecnologías que cuando un edificio sea nuevo, pues es obligatorio. Entendemos que cuando una rehabilitación vaya más allá de pintar las paredes de la casa, es decir, vaya a una rehabilitación con una cierta enjundia, pues tendrían que linkarse ciertas piezas, pues lo que es una envolvente, lo que es, porque aquí pasa lo siguiente, dentro de nada va a ser obligatorio
poner una envolvente térmica al edificio para llegar a los requisitos de eficiencia, y eso le va a pegar a edificios donde la ventilación claramente no era obligatoria. Se va a generar con esa envolvente, digamos, hábitats más insalubres siempre y cuando no se actúe por la parte de ventilación, purificación, es decir, las distintas tecnologías de las que estamos hablando, para poder aunar tanto la eficiencia energética, pero sin tener un impacto negativo en la salud de los habitantes. Vale. Por ejemplo, también nos preguntan qué opináis sobre disminuir el caudal de ventilación de diseño justificando en base a la instalación de purificadores de aires electrónicos. Es decir, nos pregunta por caudal de disminución mermado para otros contaminantes o menor caudal de ventilación, menor potencial free cooling. Si alguno de los ponentes quiere participar. Si queréis, por la parte que a mí me toca, o sea, nosotros en ningún momento, recomendaríamos la reducción del caudal. A ver, De ventilación. yo sé que esta tendencia está ahí. En determinados casos, fíjate, bueno, yo trabajo para una empresa de ventilación, yo podría decir que hay que poner el doble o el triple de ventilación, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuente. Hay determinados casos en que reduciendo el caudal de ventilación y aplicando ciertas tecnologías, ah, se puede trabajar bien, pero repito, lo importante es ¿para qué? No, si mi objetivo es un filtrado de partículas, bueno, pues por supuesto que puedo, o de compuestos orgánicos volátiles, por supuesto que puedo reducir el caudal de ventilación y aplicar otro tipo de metodologías que me lo vayan a reducir. Pero, por ejemplo, está José Luis aquí. Si yo reduzco los caudales de ventilación en un sitio donde tengo un problema de radón, el radón no lo voy a filtrar, el radón no lo voy a ionizar, el radón no lo voy a eliminar de ninguna otra manera que no sea o evitando que entre o diluyéndolo. Entonces, yo me voy a repetir. am, Todo puede ser válido o no válido en función de qué objetivo tengamos. Y lo más importante, me parece que María lo ha dicho al principio muy bien, creo que Nacho también. Al final, un análisis es fundamental. Un análisis de qué estoy haciendo, para qué y en qué tipo de edificio, ¿no? Lo de juzgar como válido o no válido algo, pues, será en función de para qué lo estemos utilizando. Por ejemplo, José Luis. Sí, bueno, un poquito por alusiones, ¿no? Como normalmente se dice. En referente al tema del radón, ahí yo siempre, bueno, los que ya me conocéis, sabéis que yo siempre soy muy precavido con el tema de la ventilación, ¿no? Y esto voy a enlazar con lo que voy a comentar a continuación. Eh, Ese es un mito que está muy extendido con la ventilación de que, bueno, abrimos las ventanas, se acabó el problema del radón porque es un gas y es rotundamente falso. ¿De acuerdo? O sea, en ocasiones funciona, en muchas ocasiones empeora el problema, ¿vale? O sea, no vamos a explicar ahora por qué, pero bueno, pero mucho cuidado con eso. Y esto lo quería enlazar con lo que acaba de comentar Carlos, es decir, cuando tienes un problema bien de radón o de cualquier otro contaminante que tengas en un edificio, lo primero que tienes que hacer es asesorarte, es decir, es ver con expertos que este es mi edificio, este es mi centro de trabajo, hemos detectado otros problemas, ¿qué hacemos? No tirarte a la piscina y decir, bueno, pues he oído que el radón, que es un gas, tenemos mucho radón, pues vamos a instalar aquí un sistema de ventilación brutal, mecánica, que nos va a sacar aquí hasta el último microbequerelio que tenemos de radón, ¿eh? Y a lo mejor lo que estás haciendo es incrementar otro problema. Entonces, yo creo que todo tienen que ser soluciones combinadas, ¿no? Para, o sea, no resolver un problema y acrecentar otro. Entonces, con eso hay que tener siempre, yo creo, yo es un mensaje que deberíamos quedar, que hay que tener siempre mucho cuidado y también tranquilidad. Es decir, los problemas en general, ¿no? Todo tipo de problemas, pero en el campo que nos ocupa, vamos a afrontarles con calma y con tranquilidad. ¿Vale? Es decir, lo primero vamos a identificar el problema, ok, lo hemos identificado, tenemos un aire muy viciado en el centro del trabajo por el motivo que sea y ahora lo vamos a resolver tranquilamente y no va a pasar nada y es mejor buscar la solución tranquilamente que nos lleve más tiempo que no intentar hacer algo deprisa y corriendo simplemente porque ahora estamos todos alarmados, ¿no? Bueno, hemos estado en este sitio los últimos 5 años. Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas tranquilamente y al final salimos ganando todos, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Vale. Ignacio, Nacho. Por lo que respecta a variar los caudales de ventilación respecto a lo que dice el código técnico,
En el HS3 lo que indica son unos caudales mínimos, pero claramente que están basados en las estadísticas, en unos niveles medios de ocupación, niveles medios de CO2, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que consideramos es que claramente esos son medias, que pueden estar en casos reales muy por debajo o en casos reales muy por encima respecto a esas necesidades medias. Entonces, desde nuestro punto de vista, al igual que se ha hecho la necesidad de actuar en base a parámetros reales de temperatura, humedad, etcétera, tendríamos que seguir dando esos mismos pasos en base a los datos de calidad de aire reales. Y si esos datos de calidad de aire nos permiten en momentos de baja ocupación, etcétera, claramente sin llegar a apagar la ventilación por completo, porque eso es una barbaridad, pero ponerla un poco más al ralentí podría tener un impacto positivo en la eficiencia energética sin tener un impacto negativo. Es decir, resumiendo en una frase, empecemos a actuar en base a datos reales y no a datos de diseño. Perdona No lo sé María, que explicar sé mejor. que habías levantado la mano antes que yo, pero simplemente un pequeño apunte que me va a servir para el siguiente bloque es algo que RITE ya permite. Quiero decir, RITE ya te permite controlar la ventilación en función de determinados parámetros en determinados locales. Entonces, por comparar un poco lo que permite RITE, locales que no sean residenciales, lo que permite código técnico, locales residenciales, bueno, pues ahí tenemos esa comparativa, ¿no? Que ya se está haciendo en algunos edificios. Sí, 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 realmente iba por ahí lo que, lo que quería comentar, Carlos. Al final, no voy a aportar nada nuevo, o sea, totalmente de acuerdo con lo que habéis estado comentando en cuanto a esa reducción de caudales. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, al final, es lo que decías, Carlos, no es que haya una tecnología buena, una mala, o sea, es qué es lo que estamos buscando dentro de un edificio y partimos de que esos caudales, vale, son los que nos está marcando normativa, pero vamos a trabajar con las tecnologías existentes, en este caso ventilación mecánica controlada bajo demanda, que es la que me va a permitir adecuar a esas condiciones de uso. ¿Vale? No vamos a reducir, o sea, no vamos a eliminar la ventilación, vamos en todo caso a optimizar esa ventilación en función de ocupación. Es una cuestión de eficiencia. Por ahí viene el control que nos está planteando el BBD. El hecho de no reducir caudales, sino optimizar el funcionamiento. Y para ello no es por incorporar otra tecnología que a lo mejor no nos va a permitir eliminar o diluir o realmente enfrentarnos a otra serie de problemas que podamos tener. Entonces, esta mirada integral que estamos incidiendo esta tarde, el hecho de ver siempre el edificio en su conjunto, desde todas las partes que estamos implicadas y que la calidad del aire interior esté planteada de esa forma, ¿no? Con esa visión integral. O sea, no desde yo me dedico a esto, sino que realmente tiene que ser un trabajo de conjunto durante todo el ciclo de vida del propio edificio, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, o sea, no aporto nada nuevo en este sentido, sí recalcar esta parte del control para poder, en todo caso, trabajar con la ventilación en función del control, pero no a sustituir una tecnología por otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora iremos a nuestra carta a los Reyes, que es como vemos el futuro, me imagino, Elena. Exacto. Gracias, María. Como dices, básicamente esto es hacer una carta de los Reyes o una carta de deseos, que sería como mirando hacia el futuro en este último bloque, ¿qué esperáis que cambie de la normativa nacional respecto a las instalaciones de ventilación? Si quieres empezar tú, por ejemplo, María. Mismamente. Bueno, yo no espero un cambio puntual o un cambio drástico, pero sí una evolución clara en la propia normativa hacia un modelo donde la propia ventilación no solo se prescriba por diseño, sino, vuelvo a donde iba antes, sino que de alguna forma se verifique por el funcionamiento real, ¿no? durante el uso. Y bueno, hemos estado hablando, ¿no?, que la normativa actual puede estar más centrada en caudales teóricos de ventilación, y lo que me parece que es importante y se han mencionado, ¿no?, el hecho de que una cosa es validar en diseño, validar en laboratorio, y otra cosa es en un edificio en funcionamiento real con todos los inputs de posibles contaminantes, de ocupación, de uso, que nos lleva o nos puede estar llevando a día de hoy a un cumplimiento casi sobre el papel de los requisitos de calidad del aire interior y no de una verificación real, ¿no? Entonces, es verdad que todo este enfoque yo creo o quiero creer que todo lo que plantea la EPBD de alguna forma se corrige, ¿no?
en el propio artículo de la APB, en el artículo 13, sí que insiste en que los edificios no residenciales de cero emisiones tienen que estar equipados con dispositivos de medición y control para la monitorización y la regulación de la calidad del interior. Es decir, que esto lo dice la IPPD, sienta las bases para luego, bueno, estamos a la espera de ver qué se está trabajando en los primeros borradores del nuevo RITE, pero sí que nos permite dar ese paso a un control en tiempo real, mucho más real, valga la redundancia, ¿no? Y además también plantea, bueno, que se pueda valorar en edificios residenciales, aunque me parece que CTE no se va a subir a ese barco, pero bueno, lo dejo ahí, que todavía no está publicada la versión definitiva. Entonces, siguiendo con la directiva, que me parece que sí que sienta unas bases muy interesantes, creo que, bueno, toda esta parte de monitorización, evidentemente es el campo en el que nosotros trabajamos en Inviot, en monitorización en tiempo real de la calidad del interior, y sí que me parece clave porque nos va a permitir ese control de la propia, esa optimización de la propia ventilación cuando realmente sea necesario. Es decir, linkar muy bien calidad del interior, salud con eficiencia energética, que es lo que nos va a permitir optimizar muy bien todos los sistemas, ¿no? Y luego también me parece una de las cosas que creo que es clave y es ese trabajo con indicadores, que además lo ha estado comentando Nacho antes, con todos los indicadores que tienen incluidos dentro del sistema de Science, pero también todos los pasos que se están dando a día de hoy en el contexto internacional, en el contexto normativo, pero también todas esas iniciativas que nos permiten ese marco internacional para fijar indicadores operativos de esta eficiencia real, esta eficacia real de la ventilación, ¿no? Como pueden ser todo el estándar de QS, donde se está o estamos intentando ponernos de acuerdo, comunidad técnica, científica, el propio mercado, para tener un lenguaje común, ¿no? En la calidad del aire interior, en los límites con los que trabajamos, en esos valores a partir de los cuales vamos a regular esta normativa. Entonces me parece, en ese sentido, otra de las cuestiones clave, trabajar por ahí. Y luego, referencias a normativas, es verdad que, o sea, la EPBD está muy bien, pero hasta que no se transponga normativa aquí, pues no podemos terminar de aterrizarlo al marco normativo, en este caso al que tenemos en España, ¿no? Entonces, es verdad que a nivel nacional tenemos una norma muy concreta de monitorización continua del CO2, que es la 171380, que es muy específica del CO2, pero sí que recoge un marco de monitorización, referencia a los equipos, a la gestión de los datos, a la evaluación. Es decir, vamos a combinar unes existentes, como que no sé si estará dentro del RITE o no tengo ni idea, igual Carlos tú tienes más información, con todo lo que todas las actualizaciones que ha habido de la 16798 para realmente plantear el diseño de las instalaciones desde otra perspectiva, ¿no? Y no solo desde, vale, los caudales de diseño, pero desde el punto de vista de cuáles son esas condiciones de diseño del propio edificio en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte de salud y rendimiento, como parte de los criterios técnicos de la instalación de ventilación, va a ser clave, ¿no? Y en este sentido hablábamos antes también de la evidencia científica. Entonces, bueno, soy consciente porque estamos trabajando en ello en diferentes proyectos que se están dando pasos desde la comunidad científica, desde el mercado, está claro, el mercado vamos muchas veces por delante, ¿no? de muchas cuestiones y realmente es ponernos todos de la mano. Creo que cada uno, cada tecnología, cada empresa, cada investigación, estamos haciendo mucho trabajo para esta divulgación que comentabas antes, Fermín, y para realmente darle valor a la calidad interior con todos esos detalles técnicos que podríamos entrar a discutir para ver si una tecnología sí, si una tecnología no, pero creo que la parte clave hacia donde tenemos que ir es hacia reforzar esa transparencia, ¿no? hacia el usuario final, que en el fondo somos todos y todas las que estamos aquí, que somos también ocupantes de edificios, aparte de técnicos, y que eso nos va a permitir a ocupantes, a gestores, administraciones, tener esa información objetiva, ¿no? sobre el espacio. Entonces, bueno, mi carta a los Reyes Magos, a Olentzero, pasa sobre todo porque nos pongamos de acuerdo, porque trabajemos de la mano para que todas las tecnologías, para que los criterios estén claros
para que haga un esfuerzo, en cierta manera, la Administración, para que esa transposición de la directiva europea realmente vaya de la mano de toda esta demanda que tenemos desde el sector, con las distintas normativas ya publicadas y sobre todo con la propia evidencia y el esfuerzo que está haciendo en el sector. Así que, bueno, ahí lo dejo. Gracias, María. Por alusión, Carlos, y por si tienes alguna información más en cuestión de filtración, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, siempre me dicen que soy el negativo del grupo, voy a intentar no ser el negativo del grupo, pero es verdad que cuando empezamos a preparar esta mesa de debate, esto era una carta a los Reyes Magos en base a una posible modificación del Código Técnico y del RITE, basado en que la EPBD tenía un punto bastante claro en su texto que decía que los Estados miembros tienen que adecuar la normativa de calidad del aire para adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? De eficiencia energética, un poco lo que comentaba yo de edificios más estancos y demás. Bueno, pues mientras esperábamos esta mesa de debate, se ha publicado la propuesta de modificación del Código Técnico de la Edificación para recordar básicamente el Código Técnico en materia de calidad del aire en edificios residenciales, RITE en edificios no residenciales. Bueno, pues esta propuesta de modificación del Código Técnico no ha tocado ni el HS3 ni el HS6, es decir, los dos apartados que hablaban de calidad del aire interior, una de calidad del aire interior propiamente dicho y otro de protección frente al radón. ¿Qué le habríamos pedido o qué le pedimos en su momento cuando se sacó la consulta y demás? Pues yo creo que cosas que ya hemos comentado al respecto. A ver, si comparamos la normativa del Código Técnico y del RITE, hay cosas que son sangrantes. La primera de ellas, y a mí me resulta más obvia, es que en Código Técnico no es obligatoria que la aportación de aire sea ni mecánica ni filtrada. Es decir, el aire en las viviendas, decíamos antes, ¿no? Pasamos mucho tiempo en interiores. Yo creo que desde la pandemia cada vez pasamos más tiempo en casa y menos tiempo en el resto de entornos, ¿no? Pues el aire en los grandes núcleos de población tiene un problema de partículas en suspensión. Entonces, todo lo que tardemos en promover la obligación de la filtración mecánica también en viviendas, pues va a ser un decaimiento de la esperanza de vida de esa gente. Esto lo tenemos que decir tal como es. El segundo punto es que al no ser obligatoria la aportación mecánica y solo ser obligatoria la extracción mecánica, se pueden producir desajustes de caudal entre aportación y extracción que van a hacer que en muchos casos las viviendas estén en depresión. Esto es así, ¿eh? Hay compañeros que me lo discuten y me dicen, no, el código técnico está diseñado para que la aportación y las extracciones sean equilibradas. Digo, ya, pero en la práctica, si el usuario es el que tiene que abrir la ventanita o tiene que soportar un aire frío o caliente saliendo de una rejilla, pues al final lo que va a hacer es poner algo ahí para que no entre el aire. ¿Qué significa que un habitáculo esté en depresión? Bueno, pues que va a tender a extraer más aire del que aporta y a invitar a los contaminantes a entrar, entre ellos el radón, entre ellos las partículas en suspensión, entre ellos todo lo que venga del exterior o del suelo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le pediría yo a la normativa? En primer lugar, que el código técnico se parezca un poco más al RITE y me decía María, bueno, ¿y qué sabemos del RITE? Claro, el RITE por supuesto que se puede mejorar, sí, todo se puede mejorar. Lo que pasa es que yo comparo ambas normativas y claro, no hay color, ¿de acuerdo? Por cerrar un poco, el tema de ser más realistas a la hora de diseñar, comentaba María la 16798. Parece un acierto, ¿no? Basar el próximo RITE en esa normativa. A mí lo que más me gusta es que se acerca un poco a lo que viene diciendo ASRAE todo este tiempo, que es que para calcular el caudal de ventilación no solo tenemos que tener en cuenta el número de personas, sino también tenemos que tener en cuenta cómo está construido ese edificio, ¿no? Los materiales que estoy utilizando son muy contaminantes o poco contaminantes. Bueno, y a partir de ahí, sumando estas dos cosas, podemos acercarnos a un mejor diseño. Repito, el diseño primero lo diseña sobre el papel y luego sobre la realidad el sistema tiene que ser lo suficientemente bueno para modularse en función de lo que realmente pase allí. Entonces, carta a los Reyes Magos, pues no sé si atreverme a hacerla, simplemente intentar que en todos los espacios, porque los contaminantes no preguntan qué tipo de espacio es, podamos asegurar una buena calidad del aire. Totalmente de acuerdo, Carlos. Has mencionado el radón y el H6. José Luis, en este aspecto, ¿qué nos puedes decir o qué se espera en base a estas modificaciones?
Sí, muy bien, gracias Elena. Bueno, yo voy a hacer la carta bueno, a los reyes. Aquí en Suecia no tenemos reyes magos, aquí en Suecia tenemos Tontem. Entonces, igual que María lo hacía a Lenchero, yo lo hago a Tontem. Y la carta sería muy sencillita. Bueno, el HS6, vale, no se va a tocar de momento, de acuerdo, pero tenemos en temas de radón también la IS-47. Entonces, yo mi carta es muy clara y aunque seguramente a corto plazo no va a ocurrir, pero va a acabar ocurriendo. Y es muy sencillito, quitar las zonas de actuación prioritaria, así de simple. Es decir, que todo el estado sea una zona de riesgo, porque de hecho es la realidad, eso es lo que ocurre. Y no es algo que sea descabellado, que sea impracticable. No es algo que digan, bueno, es que claro, lo hacen en los países nórdicos, aquí en Suecia, por ejemplo, no. Vamos a cruzar la frontera de Ciudad Rodrigo y nos vamos a Portugal. En Portugal todo el país es una zona de riesgo. Es decir, las medidas de radón son obligadas en cualquier centro de trabajo de Portugal. ¿De acuerdo? Y es nuestro vecino. Con lo cual, eso simplificaría muchísimo y reduciría muchísimo el número de consultas que hay ahora mismo. Porque están ocurriendo, hay muchísimos problemas de interpretación de la normativa en el sentido de que, bueno, zonas de actuación prioritaria, pero claro, mi empresa resulta que tiene delegaciones en todo el territorio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Los trabajadores de la delegación yo soy de Valladolid. Y Valladolid siempre estamos en una zona que no es de actuación prioritaria, es una zona que tiene una probabilidad de radón bajísima. Yo ya me he encontrado con dos lugares en Valladolid ciudad con más de 1000 becquerelios por metro cúbico en el interior. ¿De acuerdo? Que yo me habría jugado una cena con todos los que estéis aquí participando, que nunca ocurriría, pues ya lo hemos detectado. ¿Vale? Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué pasa? Que mi delegación tiene trabajadores en Valladolid y tiene trabajadores, pues no sé, una zona de riesgo, pues en el Maresme, ¿no? En Cataluña. Y ahí les vamos a medir, pero a los de Valladolid no. Y claro, yo si estuviera ahí, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que soy yo menos importante que el del Maresme? Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista en el caso concreto, que es lo que más controlamos nosotros, que es el garradón, no tiene sentido porque niveles elevados de radón puede haber en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Yo entiendo que se establezca al principio estas zonas de actuación prioritaria porque quizás desde un punto de vista administrativo o legislativo es más cómodo y bueno, es más sencillo. No voy a contestar dónde es en Valladolid. Eso es información confidencial. Pero yo creo que es algo más sencillo, ¿no? A nivel administrativo y legislativo, ¿no? Es decir, bueno, no hemos hecho aparentemente nada y ahora vamos a hacer todo, ¿no? Bueno, vamos a ir poco a poco. Yo creo que sería mi petición a los Reyes Magos de aquí más adelante, ¿no? Y al final va a terminar ocurriendo, porque bien por la legislación o bien por la propia práctica del propio mercado, al final va a terminar ocurriendo porque va a pasar, o sea, se va a terminar midiendo en todo el territorio y se van a encontrar con este tipo de sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese sería lo bueno y capacidad, que muchas veces ese es el argumento que se utiliza a veces desde la administración de que, bueno, es que no hay capacidad de medida hay de sobra. O sea, se podrían medir este año 5 millones de edificios en España absolutamente sin ningún problema. Así de claro. ¿De acuerdo? O sea, eso puede sonar una barbaridad, una bestialidad sin ningún problema. El problema sería qué hacemos después, y ahí sí que hay un problema, que es a la hora del remedio. Eso sí que es un problema, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo esa es una carencia que tenemos ahora mismo en España de profesionales de remedio en el tema del radón. Ahí sí que hay un problema. ¿Vale? O sea, si eso sería un problema importante, que también se va a acabar solucionando, evidentemente. O sea, eso al final se va a terminar resolviendo. ¿Vale? Entonces, eso serían un poco mis peticiones. Un mensaje claro, José Luis. En esta hemos hablado antes de automatización, regular, controlar. ¿Dónde podemos llegar, Nacho, en este caso? Pues mi carta a los Reyes Magos por esa parte, haciendo un poco la expresión de los compañeros, pues está en lo que hemos comentado durante toda la reunión. Tenemos que ser capaces de tener el apoyo normativo. Ese apoyo normativo nos debería de ayudar a ir hacia equipos de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor, nos debería de ayudar a actuar en base a datos reales. A la administración le vendría muy bien la integración en BMS municipales de cara a una monitorización
de lo que es toda la región, es decir, ya pensando incluso en 2, 3, 4 derivadas más por delante, pero que en realidad están en nuestra mano, ir poco a poco dando pasos hacia ahí de cara a que el municipio pueda exigir incluso pues, lo que es un mantenimiento preventivo pues, de lo que son las instalaciones, porque es como el coche, lo compras nuevo, el día 1, 2, 3 va de miedo, cuando tiene 10 años, pues como no lo mantengas, pues tu gran coche pues ya da lo que da. Y estas cosas a día de hoy, en base a datos reales, en los cuales tú puedes ver la deriva de unas prestaciones en el tiempo, puedes meter mano de una manera relativamente sencilla. Entonces, apliquemos la tecnología que está disponible ya a día de hoy para ir dando pasos hacia adelante, poquito a poquito, con el respaldo de las normativas. Vale, gracias. Hemos hecho también énfasis sobre la necesidad de medir. En este caso, Fermín, ¿qué esperas que cambie? Hombre, yo qué sé. ¿Qué espero que cambie? Yo ya no sé si debe esperarlo para Papá Noel o para los Reyes. Yo lo voy a esperar para los Reyes porque está un poquito más atrás, ¿no? Pero yo espero que cambie la concienciación del usuario. O sea, la EPBD está muy bien, la normativa está muy bien, pero yo creo que es lento y que tarda en llegar, y que hoy en día hay palancas, o sea, palancas mucho más importantes, ¿no? Que podemos utilizarla para concienciar sobre la importancia de la calidad de aire. O sea, hace unos años no teníamos la inteligencia artificial que está tan de moda, pero aterrizando la inteligencia artificial y yéndonos, por ejemplo, a Big Data y a la cantidad de información que tenemos ahora mismo de miles de instalaciones. O sea, ahora mismo tenemos entre todos los fabricantes, imaginaros la cantidad de miles de instalaciones que tenemos monitorizadas, y no solo desde el punto de vista normativa, que es el CO2, bueno, que digo que es el CO2, que la normativa siempre viene por el CO2, sino a nivel de partículas, a nivel de volátiles, a nivel de... o sea, este tipo de información, pues trabajando con universidades, creando grupos de trabajo, le van a dar mucho peso. Yo espero que le dé mucho peso al sector a la hora de sentarnos con los legisladores y decirle, oye, mira, esta es la situación que tenemos. Estos son los datos agregados, por supuesto, pero datos que tenemos, ¿no? Y conseguir esa concienciación, porque va de eso. De mi punto de vista va de eso más que de normativa. La EPBD incluso viene muy ambiciosa, no solo desde el punto de vista de la calidad de aire, porque ya no es IAQ, ya es IEQ, ¿no? Es IEQ el concepto, ¿no? La calidad ambiental, donde no solo hay que medir, volviendo a hay que medir y hay que controlar y hay que mostrar, no solo hay que medir el CO2, sino la temperatura, humedad, iluminación, sonido. Creo que sí, espérate, sí, esos 5, ¿vale? Entonces, claro, está muy bien desde el punto de vista de la medición, desde el punto de vista de la normativa y terciario, pero al final es concienciación. Un coche, o sea, no te planteas comprarte un coche sin aire acondicionado, no te planteas comprarte un coche sin que el teléfono lo conecte y te salga el Google Maps, pues porque estamos concienciados de que debe de tenerlo. Y ahora mismo nos encontramos en una situación muy extraña, en la que tenemos, por una parte, toda esta información, la conectividad de los sistemas y tal, y por otra, las viviendas que no tienen ventilación, lo estábamos comentando antes, o las viviendas que se entregan y el usuario lo primero que hace cuando llega a la vivienda es, oye, escucho un ruidito, no sé qué, pum, ¿dónde está el magneto para cortar esto? O sea, eso no hay normativa que lo solucione. O sea, si hay que pedirle algo a los Reyes es que en base a toda la tecnología que tenemos ahora y la información que tenemos, pues podamos concienciar más al usuario de la importancia de la calidad de aire, ¿no? Por pedir algo, ¿vale? Muchas gracias, Fermín. Bueno, como sabíamos o suponíamos, vamos un poquito más allá del tiempo. Entonces, dicho esto, aquí concluimos los 3 bloques, donde hemos hecho un repaso sobre el pasado, el presente y un poco el futuro, deseos de futuro. Entonces, bueno, daros las gracias a todos por asistir y, sobre todo, para cerrar esta sesión, nos gustaría presentaros el calendario
anual de formaciones o de píldoras formativas del clúster IAQ. Entonces, si me permitís, os comparto brevemente pantalla para comentar brevemente. ¿Lo veis? Si me lo podéis confirmar. ¿Sí? Sí se ve, Elena, sí. Sí, sí, se ve. Vale, Perfecto, perfecto. Elena, se ve bien. Gracias. Básicamente este calendario nace con la idea de ofrecer pues conocimiento que sea accesible, transversal y también sobre todo que sea aplicado. Entonces la idea es para enero tratar tratar los componentes individualmente y empezando en enero con el gas radón, tratando desde la normativa, medición y, por ejemplo, soluciones de mitigación. Pasaríamos en marzo a hacer otra píldora formativa sobre compuestos orgánicos volátiles, donde hablaríamos también de fuentes, qué impactos tienen y soluciones a nivel técnico. En mayo estaríamos tratando las partículas en suspensión, es decir, desde cómo medir, cómo tratarlas y qué exige la normativa al respecto. Y cerraríamos en octubre con CO2 y humedad, que son factores que ya han mencionado los ponentes así controversiales, hablando sobre estos indicadores claves de confort y de rendimiento, aparte de sus controversias y evidencias. Entonces, dejo de compartir y básicamente daros las gracias primero a todos los asistentes por vuestra participación, asistencia, por estar tan activos en el chat y por otras, sobre todo a los ponentes, muchas gracias por compartir con nosotros conocimiento, tiempo y dedicación. Entonces, esperemos que os haya gustado esta primera píldora y próximamente estaremos comunicando las siguientes. Cualquier otra duda o consulta nos las podéis hacer llegar al correo electrónico y estaremos encantados de responderos. Pues dicho esto, muchas gracias a cada uno de vosotros. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, que tengáis una buena Paséis buena tarde. tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.